Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en la semana pasada de los mercados, La del 30 de junio al 4 de julio. Una semana, la verdad, bastante curiosa. Sí, con muchos contrastes. Exacto. Vimos récords en bolsa, pero al mismo tiempo, señales económicas que, bueno, generan ciertas dudas. Ujú. Así que hoy vamos a desglosar ese informe de empleo de Estados Unidos que dio que hablar. Sí, bastante polémico. Y por supuesto, mirar hacia adelante, ¿no? Prepararnos para los eventos clave de esta semana que empieza, del 7 al 11 de julio. Nos basamos, como siempre, en resúmenes de mercado, análisis económicos. La idea es entender qué hay detrás de estos movimientos. Entender los matices, claro. El panorama general es ese. Récords bursátiles, sobre todo en Estados Unidos, que chocan un poco con datos macro que no acaban de convencer del todo. ¿Qué está pasando realmente? Es la gran pregunta, ¿verdad? Empecemos por Wall Street. Fue, una semana de máximos. En los índices principales, fíjate, subieron casi un 4%. Impresionante. El S&P 500, el Nasdaq marcaron nuevos hitos históricos y el Dow Jones ahí rozándolos. Muy cerca, sí. Parecía que las buenas noticias externas pesaban más, ¿no? La caída del petróleo seguro que ayudó. Sin duda. Y sobre todo vimos una relajación en las tensiones comerciales. Hubo avances entre Estados Unidos y China y también, ciertas mejoras en Oriente Medio. Exacto. Y eso es lo notable, ¿no? Cómo los mercados parecieron enfocarse mucho en esos factores geopolíticos y comerciales, que eran positivos. Ajá. Y también en la fortaleza de algunos sectores como el tecnológico. Nvidia, por ejemplo, también en máximos. ¿Cierto? Y dejaron un poco en segundo plano esos datos internos que eran, digamos, más ambiguos. Entiendo. Esto sugiere que la percepción del riesgo global disminuyó, al menos temporalmente. Pero claro, la duda es si esa euforia puede mantenerse si los datos de la economía real no acompañan del todo. Claro, es la sostenibilidad de esa subida. Mientras tanto, en Europa y Asia el cuadro fue más variado, diría yo. Sí, no tan uniforme. El Eurostoxx 50 subió un 2,11%, que no está mal, pero sigue sin alcanzar su máximo de 2025. Todavía le falta un poco. El Nikkei japonés, en cambio, tuvo un repunte fuerte, un 5,22%. Llegó incluso a superar brevemente su pico del año. Sí, tuvo un buen tirón. Y luego el FTSE 100 británico, que estuvo más flojo, y reaccionó de forma, curiosa, a datos laborales débiles. Sí, eso fue interesante, casi como aplicar la lógica de malas noticias son buenas noticias para el mercado. Explica eso un poco. Pues que si los datos de empleo son flojos, aumenta la expectativa de que el Banco de Inglaterra, tenga que intervenir, ¿no? Quizás flexibilizar su política, bajar tipos. Para estimular la economía. Exacto. Mal dato, igual posible ayuda del Banco Central. Exacto. Y esta divergencia entre regiones es clave, porque apunta a que los bancos centrales podrían seguir caminos muy distintos en los próximos meses. Y eso, claro, puede impactar bastante en los flujos de divisas y en las estrategias de inversión. Muy interesante. Hacemos ahora una pequeña pausa. Pausa breve. Queremos agradecer a nuestro socio en Argentina y patrocinador Broker 360. Para quienes estén en Argentina y necesiten cotizar o contratar seguros, Broker 360 trabaja con las mejores compañías del país. Pueden contactarlos fácilmente por WhatsApp, el número lo tienen visible en pantalla. Gracias por seguir con nosotros. Antes de la pausa, hablábamos de esas señales económicas mixtas, ¿no? Que contrastan con los récords bursátiles. Ujú. Y un ejemplo clarísimo de esta ambigüedad fue el informe de empleo de junio en Estados Unidos, el que mencionábamos antes. El polémico, sí. Oficialmente, los números decían 147,000 empleos creados, mejor de lo esperado. Y el desempleo bajó al 4,1%. A primera vista, pues no suena mal. No, el titular es bueno. Pero, claro, cuando empiezas a rascar un poco la superficie, surgen las dudas. A ver, Primero, la discrepancia tan fuerte con el informe privado de ADP. Este calculó una pérdida de 33.000 empleos privados. una diferencia enorme. Sí, no es la primera vez que discrepan tanto, pero llama la atención. Segundo, hay factores que podrían estar frenando la contratación. O sea, la incertidumbre por los aranceles ¿Qué sigue ahí? sigue ahí, ciertos recortes en el gasto federal, también despidos en el sector público y las políticas de inmigración, que se han vuelto más estrictas. Todo esto puede estar afectando. De hecho, la fuerza laboral ya había caído bastante en mayo. Vale. Y tercero, y esto es quizá lo más preocupante, es la calidad del empleo.
¿A qué te refieres? Al crecimiento de los salarios. Se frenó. Solo un 0,2% de aumento mensual. Veníamos de un 0,4% en mayo. La mitad. Exacto. Algunos economistas ya lo llaman crecimiento anémico. Dicen que es el más lento en una década. Uf. Así que, aunque el titular de creación de empleo fue positivo, por debajo se percibe, cierta debilidad y una ansiedad que va creciendo. Entiendo. Es como decías antes, mirar solo el titular a veces no basta. Es como mirar solo el velocímetro del coche, ¿no? Si el motor está echando humo, en este caso el bajo crecimiento salarial, la velocidad del coche, o sea, la creación de empleo, no te cuenta toda la historia de la salud del motor. Clarísimo. Entonces, con este panorama un poco ambiguo, ¿qué debemos vigilar la semana que viene, del 7 al 11 de julio? Pues la atención va a estar puesta en varias cosas. Datos de inflación, más datos de empleo y, sobre todo, en los bancos centrales. A ver, fechas clave. El martes 8 tenemos decisión de tipos del Banco de la Reserva de Australia. Ok. Decisión de tipos en Nueva Zelanda y, muy importante, se publican las actas de la última reunión del FOMC. Las minutas de la Fed. Cruciales. Cruciales para entender qué piensan sobre la política monetaria en Estados Unidos. Y ojo, que ese mismo día también vence el plazo sobre ciertos aranceles de Trump. Doble foco en Estados Unidos el miércoles. Sí. Y luego el viernes 11 tenemos el IPC final de Alemania, la tasa de desempleo de Canadá y una revisión del rating de Alemania por parte de Fitch. Bien. Entonces, esas actas de la Fed del miércoles serán fundamentales, ¿no? Para ver si confirman esas expectativas de recortes de tipos que tiene el mercado. O si, por el contrario, muestran una postura un poco más dura, más restrictiva de lo que se espera. Ahí puede estar una de las claves para la dirección del mercado a corto plazo, sin duda. Entendido. En definitiva, yo diría que la semana pasada nos dejó mercados que mostraron resiliencia, capaces de subir apoyados en factores externos. Ajá. Pero una economía real con señales ambiguas y con focos de preocupación claros, como el tema salarial. Sí. La semana que entra será un termómetro importante. Veremos si esa desconexión entre bolsa y economía se mantiene o si los datos económicos y sobre todo las señales de los bancos centrales empiezan a pesar más en el ánimo inversor. La interacción entre datos, bancos centrales y geopolítica. Exacto. Esa va a ser la combinación decisiva, como casi siempre últimamente. Muy bien. Y para terminar, una reflexión final para quienes nos escuchan. Viendo esta brecha, ¿no?, entre los récords bursátiles y esta inquietud que flota sobre el empleo, los salarios, ¿qué otros indicadores, quizás menos convencionales o que no salen tanto en los grandes titulares, podrían estar dándonos una imagen más fiel de la salud económica real en este momento? Algo para pensar. Buena pregunta para reflexionar. Les recordamos, como siempre, suscribirse al canal, activar las notificaciones para no perderse nada, dar like si les gustó este análisis y compartirlo. Y por supuesto, déjenos en comentarios qué otros temas les interesaría que exploremos a fondo. Estaremos atentos a sus sugerencias. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hasta la próxima.